El fundamento de la civilización. Nuestro conteo regresivo comienza con un invento tan fundamental que literalmente talló la civilización desde la Tierra. Durante miles de años, la humanidad rasguñó la superficie con simples palos de madera. Pero la Europa medieval enfrentaba un problema. Los suelos arcillosos y pesados de las tierras del norte eran demasiado duros para las herramientas antiguas. La solución fue el arado pesado. Y no era solo más grande, era más inteligente. Tres componentes trabajaban en perfecta armonía. El cúlter, un cuchillo vertical que cortaba el suelo como una hoja atravesando cuero. La reja del arado cortando horizontalmente bajo la superficie. Y la vertedera, curvada con precisión matemática para voltear completamente la tierra pesada, enterrando las malas hierbas y exponiendo suelo fresco al aire. Pero aquí está lo verdaderamente profundo. Esto no se trataba solo de cultivar mejor. El arado pesado abrió suelos que habían sido inútiles durante milenios. De repente, los densos bosques y tierras pantanosas del norte de Europa se convirtieron en el granero del continente. Sin esta herramienta, no habría excedente de grano, no habría catedrales medievales, no habría universidades, no habría renacimiento. El arado pesado no solo cambió la agricultura, hizo posible la civilización europea. Y la ingeniería habla por sí sola. Los tractores modernos todavía usan el mismo sistema de 3 partes perfeccionado hace más de 1000 años. Hemos añadido potencia, pero no hemos mejorado el diseño fundamental. A veces la primera solución es también la mejor. Las gafas, democratizando el conocimiento. Imagina esto. Eres un monje en 1280. Pasas tu vida copiando manuscritos a la luz de una vela. A los 40 años, tu vista comienza a fallar. El trabajo de tu vida ha terminado. Entonces, hacia 1285 en el norte de Italia, un genio desconocido resolvió un problema que había afligido a la humanidad desde el principio: la pérdida de visión relacionada con la edad. 2 piezas de vidrio cuidadosamente pulido sostenidas en un marco simple. Las gafas. La tecnología parece casi ridículamente simple ahora, pero el impacto fue revolucionario. Por primera vez en la historia, envejecer no significaba el fin del trabajo intelectual. Los académicos podían seguir leyendo. Los escribas podían seguir copiando. Los trabajadores del conocimiento vieron sus carreras extendidas por décadas. Pero aquí está la revolución más profunda. Antes de las gafas, la alfabetización era en gran medida cosa de jóvenes. La sabiduría acumulada de las generaciones mayores quedaba atrapada en mentes que ya no podían leer material nuevo. Las gafas cambiaron eso para siempre. En menos de un siglo, este simple invento se extendió por toda Europa, creando la primera población anciana verdaderamente alfabetizada en la historia humana. El Renacimiento ocurrió porque una generación de académicos aún podía leer a los 60 años. Hoy en día, más de 2.500 millones de personas usan lentes correctivos. Eso es 1 de cada 3 seres humanos caminando con tecnología medieval sujeta a su cara. Y sigue siendo la solución más eficaz que tenemos. El sistema de 3 campos. Mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en una palabra de moda, los agricultores medievales enfrentaban un problema existencial. ¿Cómo alimentar a una población creciente sin destruir la tierra que te alimenta? El antiguo sistema romano de 2 campos era brutal en su simplicidad. Planta un campo, deja descansar el otro. Pero desperdiciaba la mitad de tu tierra cada año, e incluso eso no era suficiente para mantener la salud del suelo. Entonces llegó el sistema de 3 campos. Un golpe de genialidad agrícola que cambió todo. Divide tu tierra en 3 partes. Planta una con cultivos de invierno como trigo. Planta otra con cultivos de primavera como avena o cebada. Deja la tercera en barbecho para que se recupere. Luego rota cada año. Las matemáticas eran hermosas. En lugar de perder la mitad de tu tierra para el descanso, solo perdías 1/3. La producción aumentó un 50% de inmediato. Pero el verdadero genio estaba en la selección de cultivos. Los cultivos de invierno y primavera
usaban diferentes nutrientes y atraían diferentes plagas. El sistema restauraba naturalmente la salud del suelo, mientras maximizaba la producción. Lo que resulta notable es esto. La agricultura sostenible moderna esencialmente está redescubriendo principios que los agricultores medievales perfeccionaron hace 800 años. Rotación de cultivos, fijación de nitrógeno, conservación del suelo. Les dimos nuevos nombres, pero la sabiduría ya estaba ahí. La agricultura industrial intentó superar este sistema con químicos y monocultivos. El resultado: agotamiento del suelo, resistencia a los pesticidas y destrucción ambiental. Quizás es hora de escuchar de nuevo a los medievales. El molino de viento de poste, domesticando el caos. El viento es caos. Cambia de dirección sin aviso. Muere hasta convertirse en nada. Luego regresa con fuerza destructiva. Durante la mayor parte de la historia, esto hacía de la energía eólica una fantasía. ¿Cómo dominas algo tan impredecible? Los ingenieros medievales de la Europa del siglo XII resolvieron esto con un invento tan ingenioso que los parques eólicos modernos aún no pueden igualar su adaptabilidad. El molino de viento de poste. Toda la estructura del molino estaba equilibrada sobre un único poste vertical masivo, permitiendo que toda la estructura girara 360 grados. Cuando el viento cambiaba, los trabajadores empujaban el molino hasta que las aspas enfrentaban la brisa. Simple, sí. Efectivo, absolutamente. Pero el verdadero genio estaba en los mecanismos internos. Un sistema de engranajes y ejes de madera transfería la rotación del eje horizontal del molino a las muelas verticales de abajo. Esto requería una ingeniería precisa para manejar los enormes torques involucrados. Todo elaborado con madera y herramientas manuales. Algunos de estos molinos funcionaron continuamente durante 600 años, con solo mantenimiento básico. Compara eso con las turbinas eólicas modernas, que necesitan sistemas controlados por computadora para rastrear la dirección del viento, y típicamente duran entre 20 y 25 años. El molino de viento de poste podía ser construido y mantenido por artesanos locales usando materiales locales. Era tecnología de energía renovable que era realmente renovable. No está mal como lección para nuestra supuestamente avanzada era. La brújula magnética. Imagina estar perdido en el mar sin GPS, sin radio, sin puntos de referencia, solo agua interminable en cada dirección. Durante la mayor parte de la historia, eso significaba la muerte. Los marineros medievales resolvieron este problema existencial con un trozo de hierro magnetizado flotando en un cuenco de agua. La brújula magnética llegó a Europa alrededor del año 1200, y nada volvió a ser igual. Pero la versión medieval era más sofisticada de lo que podrías imaginar. La brújula no era solo una aguja en agua. Las versiones avanzadas usaban una aguja magnetizada equilibrada sobre un pin dentro de una esfera de vidrio sellada llena de aceite. Esto amortiguaba el movimiento en mares agitados y evitaba que la aguja se viera afectada por el movimiento del barco. El principio parece simple. El hierro magnetizado se alinea con el campo magnético de la Tierra. Pero crear una brújula confiable requería entender metalurgia, magnetismo y mecánica de precisión. Los artesanos medievales tuvieron que descubrir cómo magnetizar el hierro de forma consistente, cómo equilibrar la aguja perfectamente y cómo crear una carcasa que protegiera el mecanismo del agua salada y las tormentas. Lo que resulta notable es esto. El GPS de tu smartphone puede fallar. Los satélites pueden ser interferidos. La electrónica puede romperse. Pero una brújula magnética medieval funcionará para siempre, en cualquier lugar de la Tierra, sin fuente de energía externa. En una era de dependencia digital, hay algo reconfortante en una tecnología que simplemente funciona sin importar qué. El trebuchet de contrapeso, el punto de partida para nuestros 5 primeros, es inevitablemente el desafío de mover pesos imposibles con fuerza devastadora. Olvida la imagen simple de una catapulta impulsada por cuerdas retorcidas. Esa era una tecnología plagada de inconsistencias
donde la potencia se desvanecía con cada disparo. El verdadero desafío era este. ¿Cómo construyes una máquina que pueda destrozar una muralla de piedra desde casi medio kilómetro de distancia, una y otra vez, con una precisión aterradora, usando solo los materiales disponibles? La respuesta, que apareció alrededor del siglo XII, fue un testimonio de puro genio mecánico. El trebuchet de contrapeso, cuyo único combustible era la gravedad misma. Su principio era a la vez brutalmente simple y profundamente inteligente. En lugar de tensión frágil, el trebuchet usa energía potencial. Es una palanca masiva. En el extremo corto, una caja llena de toneladas de piedra. En el extremo largo, una onda. Un equipo accionaba el brazo largo hacia abajo, izando el contrapeso imposiblemente pesado al aire, almacenando una enorme cantidad de energía potencial gravitatoria. Luego, con el tirón de un pasador, esa energía se liberaba. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. El verdadero genio estaba en la combinación de un contrapeso articulado, una innovación medieval clave que permitía una caída vertical más eficiente, y la onda, que multiplicaba la velocidad del proyectil como un látigo. Esto no era solo fuerza bruta, era física refinada hasta convertirse en un arte letal. Ajustando el contrapeso o la onda, los ingenieros de asedio podían calibrar sus disparos golpeando el mismo punto en una muralla de castillo hasta hacerla derrumbar. El legendario Warwolf, un enorme trebuchet construido por Eduardo I de Inglaterra, era tan psicológicamente aterrador que, según la leyenda, los defensores del castillo de Stirling intentaron rendirse en el momento en que lo vieron construir. ¿Por qué está en esta lista? Porque en términos de pura eficiencia elegante, su diseño es casi perfecto para su propósito. Representa el pináculo absoluto de la artillería mecánica, un sistema para aprovechar una fuerza gratuita y absolutamente confiable, que solo fue superado por un cambio de paradigma completo. La pólvora. Nunca lo superamos. Simplemente cambiamos el juego por completo. Los arbotantes. De las máquinas que multiplicaban la fuerza destructiva, pasamos a un lugar que dominaba los propios elementos de la arquitectura. Mira hacia el techo de una catedral gótica. Luego mira los muros, que parecen estar hechos más de vidrio que de piedra. ¿Qué está sosteniendo todo esto? Durante milenios, la ley de hierro de la arquitectura era que la altura requería muros gruesos y pesados para contrarrestar el enorme empuje hacia afuera, el empuje lateral de un techo de piedra. Esto significaba que los edificios eran inevitablemente oscuros y parecidos a fortalezas. Pero los arquitectos góticos tenían una visión revolucionaria, iglesias que se elevaban, llenas de luz. Para lograrlo, tenían que resolver el problema del empuje lateral, mientras hacían desaparecer virtualmente los muros. La solución fue una de las innovaciones más elegantes y visualmente impresionantes de la historia humana. El arbotante. El mecanismo es brillantemente simple. El arbotante actúa como un puente para la fuerza. Captura la enorme presión hacia afuera del techo, salta a través del espacio abierto y la canaliza lejos del muro hacia abajo, hasta un pilar masivo firmemente arraigado en la tierra. Es un esqueleto externo, y eso cambió todo. Liberados de sostener el techo, los muros podían convertirse en finas cortinas de piedra y vastas extensiones de vidrieras. Esto es lo que hizo posibles las magníficas ventanas de Notre Dame y Chartres. Y lo que hace esto aún más notable es que los pináculos de piedra que a menudo coronan los pilares no eran solo decorativos. Su peso empujaba el pilar más firmemente hacia el suelo, haciendo todo el sistema aún más estable. Este era un matrimonio perfecto de arte e ingeniería, nacido no de la conveniencia, sino de la pura e implacable necesidad. Los edificios modernos usan marcos de acero y hormigón armado, pero la catedral gótica lo logró con piedra y una comprensión casi increíble de la física. Ya no construimos mucho con piedra portante, pero el principio de externalizar el soporte estructural es una piedra angular del diseño moderno. El arbotante resolvió un problema antiguo con tal genialidad
que convirtió la necesidad estructural en un impresionante despliegue de ligereza y gracia. El astrolabio, la computadora analógica original. Ahora pasamos de la escala colosal de las catedrales a un objeto que puedes sostener en la mano, pero que su tamaño no te engañe. Este dispositivo era un smartphone, GPS, calculadora y reloj, todo en un intrincado paquete de latón. El astrolabio. El problema que resolvía era fundamental. ¿Cómo traduces la compleja esfera tridimensional del cielo a un formato práctico y portable? ¿Cómo podrías crear una herramienta para resolver complejos problemas astronómicos sin tediosos cálculos en un mundo sin baterías ni software? La solución, perfeccionada en el mundo islámico medieval e introducida en Europa, es una maravilla. Es en esencia un mapa bidimensional funcional del cielo. Tiene un cuerpo, la mater, placas grabadas para diferentes latitudes y un intrincado mapa de estrellas giratorio llamado la araña o rete. Su nombre significa tomador de estrellas. Sosteniéndolo y apuntando a una estrella con su regla, el alidada, podías determinar la altitud de la estrella. Esta única medición desbloqueaba un universo de información. Girando la lectura para hacer coincidir, podías saber al instante la hora local, de día o de noche, determinar tu latitud en la Tierra, o incluso medir la altura de una montaña distante. Para los marineros en la era de los descubrimientos, versiones simplificadas como el astrolabio marino fueron herramientas vitales de navegación, usadas junto a cuadrantes y otros instrumentos. ¿Por qué no podemos superarlo? Porque como computadora analógica, su sofisticación y utilidad no tuvieron paralelo durante más de 1000 años. Es una encarnación física de las matemáticas complejas, resolviendo problemas de trigonometría esférica con su propia mecánica. Es una computadora que no necesita energía y no tiene software que se cuelgue, construida de metal e intelecto. Cuando sostienes un smartphone y abres una aplicación de observación estelar, estás sosteniendo el descendiente digital directo del astrolabio. Representa un nivel de dominio científico que destruye completamente el mito de la Edad Oscura. El reloj mecánico. ¿Qué hora es? Durante la mayor parte de la historia, el tiempo era algo fluido y natural, pero la idea de la hora, el minuto, un ritmo estandarizado que gobernara toda la sociedad, no existía. El invento que tomó el tiempo del cielo y lo puso en una torre para que todos lo vieran, nació en los monasterios medievales. El problema era la necesidad. Los monjes debían observar un horario estricto de oraciones, de día y de noche, sin importar el sol ni el clima. Los relojes de sol eran inútiles de noche, y los relojes de agua eran poco confiables. Necesitaban una máquina que fuera autónoma y mecánica. Hacia 1270 aparecieron los primeros relojes completamente mecánicos. Eran enormes máquinas de hierro, cuyo único propósito era hacer sonar una campana. La fuente de energía era simple, un peso que caía haciendo girar un tambor. Pero sin control, el peso simplemente caería. El verdadero genio estaba en el mecanismo que regulaba su caída en pulsos periódicos y constantes. Este era el escape. La versión más antigua, el escape de Berga y Folliot, es brillantemente simple. Una rueda de escape accionada por el peso es capturada y liberada por dos pequeñas paletas en una barra vertical o verga. Este movimiento de empuje y captura crea el tic-tac, donde cada tic representa una pequeña liberación controlada de energía. Por eso el reloj mecánico es tan profundo. Se podría decir que fue el primer dispositivo digital de la historia, dividiendo el flujo analógico y continuo del tiempo en pulsos discretos y contables. Los primeros relojes no eran muy precisos, pero ese no era el punto. Su mera existencia cambió el mundo. El reloj separó el tiempo de la naturaleza y lo convirtió en una cantidad matemática independiente. El tañido del reloj de la ciudad comenzó a regular la vida cívica, creando una sociedad sincronizada esencial para el surgimiento de la ciencia, las finanzas y la industria.
No puedes tener una revolución industrial sin una forma precisa de medir el tiempo. Y por eso, el reloj mecánico está en esta lista. Mientras que un reloj atómico es infinitamente más preciso, el reloj medieval no era solo un invento que medía el tiempo. Era un invento que creó nuestro concepto moderno del tiempo. Por reestructurar fundamentalmente la conciencia humana, su impacto es literalmente insuperable. Estamos a mitad de nuestro viaje, y lo que hemos visto hasta ahora demuestra que esta era no fue para nada oscura. Estas no eran soluciones desechables. Eran extensiones atemporales de habilidad y una profunda comprensión de las fuerzas de la naturaleza. Dale like si el ingenio medieval te voló la mente, y cuéntame en los comentarios cuál de estos inventos te sorprendió más. Honestamente, me encanta saber quién está ahí afuera cuestionando cuánto hemos avanzado realmente. Tu apoyo nos ayuda a seguir desafiando las historias que nos han contado y a traer estas increíbles historias a la luz. Ahora, de regreso al conteo. El invento número 1 no solo cambió la forma en que las personas trabajaban. Representa un nivel de sofisticación tecnológica que sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. La vidriera rosa gótica. Llegamos al número 1 con una tecnología tan avanzada, tan matemáticamente perfecta, que los arquitectos modernos todavía luchan por replicar su genialidad. No es un arma ni una herramienta, sino algo mucho más profundo. El arte de convertir la piedra en luz. Párate frente a Notre Dame, Chartres o la Sainte-Chapelle y mira hacia arriba. Lo que ves desafía todo lo que creemos saber sobre las capacidades medievales. Círculos masivos de piedra y vidrio, algunos de más de 12 metros de diámetro, que parecen flotar imposiblemente en muros que deberían haberse derrumbado bajo su propio peso. El desafío de ingeniería era abrumador. ¿Cómo cortas un agujero gigante en un muro portante sin hacer colapsar todo el edificio? ¿Cómo sostienes miles de kilos de intrincada mampostería en un círculo perfecto usando solo herramientas manuales e intuición matemática? La solución requería entender ingeniería estructural, geometría, óptica y ciencia de materiales, todo a la vez. Los arquitectos medievales no simplemente cortaban agujeros y esperaban lo mejor. Desarrollaron un intrincado sistema de nervaduras de piedra, tracería y arbotantes que distribuía el peso con precisión matemática. Lo que hace esto extraordinario es lo siguiente. Cada vidriera rosa es esencialmente una computadora de piedra que redistribuye las fuerzas estructurales a través de la geometría pura. Los patrones de tracería no son solo decorativos. Son matemáticas portantes talladas en piedra. Cada curva, cada punto de intersección está calculado con precisión para manejar el estrés mientras permite la máxima penetración de luz. Pero el verdadero genio estaba en la tecnología del vidrio. Los artesanos medievales crearon vidrio de colores tan químicamente perfecto, tan ópticamente puro, que todavía no comprendemos completamente sus técnicas. El vidrio azul de Chartres contiene trazas de cobalto procesado de maneras que los químicos modernos aún intentan reproducir. Las ventanas no eran solo hermosas, eran amplificadores de luz. Los arquitectos medievales entendían que el vidrio de diferentes colores tenía diferentes propiedades ópticas. Disponían estos colores en patrones que no solo contaban historias religiosas, sino que en realidad manipulaban cómo se comportaba la luz dentro del espacio de la catedral. La arquitectura moderna tiene acero, hormigón y modelado por computadora. Sin embargo, construimos con materiales que se corroen, se agrietan y requieren mantenimiento constante. Mientras tanto, las vidrieras rosas construidas hace 800 años todavía funcionan perfectamente. Todavía transforman la luz en algo trascendente. Todavía dejan a los ingenieros modernos preguntándose exactamente cómo fueron hechas. La vidriera rosa gótica representa el pináculo absoluto de lo que los humanos pueden lograr cuando el conocimiento matemático, la habilidad de ingeniería y la visión artística se combinan. No es solo una ventana. Es la prueba de que la mente medieval podía convertir las leyes de la física en poesía.
Y aquí está el testimonio último de su perfección. Cuando Notre Dame ardió en 2019, las vidrieras rosas sobrevivieron. 8 siglos de clima, guerra y revolución no pudieron destruirlas. Pero se necesitaron técnicas de restauración modernas y millones de euros solo para limpiarlas correctamente. En una era obsesionada con pantallas digitales y LED, la vidriera rosa nos recuerda que la pantalla más avanzada jamás inventada fue hecha de arena, fuego y genio medieval. No requería electricidad, no producía residuos y creó una belleza que ha inspirado a la humanidad durante casi un milenio. Esa es tecnología que todavía no podemos superar. Conclusión. Desde el arado pesado constructor de civilizaciones hasta las gafas democratizadoras del conocimiento. Desde el genio sostenible del sistema de 3 campos hasta el molino de viento de poste que domaba el viento. Desde la navegación sin satélites de la brújula magnética hasta la potencia bruta del trebuchet. Desde la gracia que desafía la gravedad de los arbotantes hasta el universo de bolsillo del astrolabio. Desde el reloj mecánico que controló el tiempo hasta la perfección transformadora de luz de la vidriera rosa gótica, estos 10 inventos son poderosas refutaciones a la perezosa caricatura de la Edad Oscura. Nos muestran una era de vibrante innovación donde los pensadores, armados con poco más que su propio intelecto, resolvieron problemas profundos con un genio asombroso. Su trabajo sentó las bases de nuestro tiempo, moldeando todo, desde nuestras ciudades hasta nuestra propia percepción de la realidad. El pasado no es un bloque monolítico y oscuro, es un lugar lleno de luz, de ingenio y de lecciones que todavía resuenan. Nos recuerda que la creatividad humana no está confinada a ningún período en particular. Entonces, ¿cuál de estas tecnologías atemporales crees que tuvo el mayor impacto? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Gracias por acompañarnos en Mente Medieval. Si disfrutaste descubriendo estas maravillas, dale like al video y suscríbete para más exploraciones en la historia que nunca te enseñaron en la escuela. Hasta la próxima. Sigue cuestionando y sigue explorando.